Porque hay mucho que decir y más que escuchar. Este es un espacio dedicado para los que tienen algo que decir. Quédate con nosotros en Entrevista. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en Entrevista. El día de hoy vamos a hablar de un proyecto de lo más importante. Para esto me va a acompañar el ingeniero Manuel Frías Alcaraz, al cual yo le doy la más cordial bienvenida. Gracias, ingeniero, por acompañarnos. Gracias, Luis Alberto, muy amable por tu invitación. El ingeniero Manuel Frías Alcaraz ha sido autor de varios proyectos y creo que de los más destacados es el Plan Hidráulico del Noroeste, Plino, y hoy nos viene a presentar y a platicar, y de esto teníamos ya muchas ganas de podernos meter en detalles del proyecto de país México Tercer Milenio, un proyecto que tiene una visión global y que ojalá pueda ser un ejemplo, primero haciéndolo nosotros y luego ahora sí que exportándolo. Ingeniero, vamos a empezar y yo te quiero preguntar, ¿en qué consiste el proyecto de país México Tercer Milenio MTM? Es un concepto de nación correctamente conceptuado, planificado y elaborado para construir un México nuevo y bien planeado. Se fundamenta en el agua y la energía, en vías de comunicación y en grandes distritos agropecuarios. La intención central es de que México, con una directriz de amplia visión y largo alcance, norme su actual y futuro desarrollo. Asimismo, que los mexicanos de ahora y de siempre tengan más y mejores oportunidades de bienestar, trabajo, seguridad, y que el gobierno federal alcance con una directriz también y un objetivo claro y preciso la consecución de ese país que por siempre hemos anhelado los mexicanos. Dejar atrás esquemas de quejas, de invasiones, de subordinación, de humillaciones, y todos unidos abandonemos el subdesarrollo lacerante y la convulsión que agobia al país mediante un gran proyecto para un gran país. Ese gran país se llama México. Ingeniero, suena como utópico hasta cierto punto. Quisiera que abundáramos un poco en ese sentido, en este proyecto, porque, bueno, pues hemos escuchado, ¿no?, sobre todo en campañas, ¿no?, de grandes proyectos y de grandes quehaceres que literalmente o se hacen parciales o ni siquiera se hacen. ¿Cómo lograr consolidar este proyecto? Bueno, efectivamente, en muchas ocasiones cuando se habla de una gran nación, de un gran país, de un proyecto de país, varias opiniones son que es una quimera, una ilusión. Todas las limitaciones están en la mente del ser humano. Correcto, totalmente de acuerdo. Si uno logra superar ese límite, cualquier objetivo que se fije se hace asequible. México Tercer Milenio es la conjunción de esfuerzos, voluntades y objetivos hacia el horizonte, hacia el fin de que debe de tener una nación como México. No es una ilusión. Este proyecto, basado en el agua, la energía, las comunicaciones, en grandes distritos agropecuarios, piscícolas, así como en una ideología de identidad propia para dejar de imitar, adecuar, traducir formas ajenas de pensar, permitirán a nuestra nación que realmente alcance su pleno desarrollo. No es ilusión, es una necesidad y un objetivo de los mexicanos de ahora y de siempre. Si en el pasado México fue sesionado precisamente por el divisionismo, por las luchas entre las viscerales, entre grupos viscerales, como lo estamos viviendo, Luis Alberto, totalmente. No es justo
que unos grupos de poder traten de dividir. Eso tenemos que hacerlo a un lado. Los mexicanos somos más que esos grupos, esas ambiciones. Somos un pueblo con un gran espíritu de lucha y una gran voluntad de superación. Yo los invito a que nos sumemos a este gran esfuerzo de nación y juntos construyamos ese México que nos va a dar más oportunidades de bienestar, prosperidad, tranquilidad, seguridad y un lugar preponderante en el ámbito mundial. Acabas de mencionar que tiene que ver con la energía, tiene que ver con el agua. ¿Cómo tendríamos que empezar a organizar esto? Primero, entender que es un proyecto para México, para los mexicanos. Segundo, los sectores oficial, privado, medios de comunicación, académico, sociales, inclusive con todo respeto, los opositores, los narcotraficantes, los insurgentes, los inconformes, todos los mexicanos que ahora están cada quien en su trinchera, cada quien ahí, y no hacemos absolutamente ninguna unidad. Tenemos que entender que la suma de esfuerzos es lo que nos va a sacar de este grave problema de convulsión con riesgo de secesión. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo pasar a la realidad? Vamos a poner un ejemplo, Luis Alberto, si me lo permite. Por favor, ingeniero. El Valle de México, donde estamos, la zona metropolitana del Valle de México, el centro político, económico y social de la nación. Todos han escuchado el problema del agua. Y se dice que cada vez se sobreextrae más del subsuelo. Claro. Lo que está provocando su ruina para fines prácticos. Imagínense que cuando llegaron los españoles y todavía hasta el siglo XIX, eran lagos. Totalmente. Hoy el agua que eran lagos está a más de 500 metros de profundidad. Para que se den una idea del enorme daño que está sufriendo una de las regiones más privilegiadas del planeta Tierra, que es el Valle de México. ¿Qué hay que hacer para que el Valle de México recupere su magnificencia y su esplendor? Primero, tenemos que entender que si seguimos extrayendo agua del subsuelo, la ruina se está acelerando. Hoy el 70% del agua que consumimos los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México proviene del acuífero regional. Okay. Y cada día tiene mayor concentración de sales como arsénico, potasio, sodio, que la están tornando poco útil para el consumo humano. Ese es otro grave problema. Aunado a las tremendas inundaciones, las oquedades, las grietas, la consolidación del terreno, los graves daños durante los sismos. Imagínense que el Valle de México, que antes estaba saturado de agua en los lagos o en el subsuelo, y hoy está seco, por decirlo así, y con un nivel muy sobre, las ondas sísmicas lo golpean y lo vuelven un terrón. No es que los edificios, las construcciones estén mal diseñadas, no. Lo que ya falla es el subsuelo. Bueno, tenemos aquí cerca un ejemplo, ¿no? El nuevo edificio de los senadores, que costó muchos millones de pesos y que se les advirtió. La señora que estaba vendiendo el terreno les dijo, no puedes construir más de 6 niveles. Y lo superaron por el doble. Y entonces están en riesgo nuestros señores con este carísimo edificio de que un día se les venga abajo. O sea, ¿qué es? Es negligencia, es esta necesidad, esta hambre del dinero, porque para esto fueron a hablar con quien vendía el terreno. Y bueno, hay una línea de investigación que yo les recomiendo que se metan a la Contralínea. Hay un reportaje de lo más interesante ahí, donde hay apellidos, hay nombres concretos de esta situación. Era nada más lana, no importaba otra cosa, ¿no? Me vale, yo quiero ganarme la lana, y pareciera ser que ese es el común denominador, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí cerquita en Reforma tenemos un ejemplo muy claro, ingeniero. Claro, sí. Entonces,
tenemos que reflexionar. Si el Valle de México se daña toda la nación. Eso que quede muy claro. ¿Cómo vamos a resolver sus problemas? Fundamentalmente el del agua y de la energía. Okay. Para esto, dentro de los planes y programas y proyectos de infraestructura básica que conforman el proyecto de País México Tercer Milenio, se prevén 6 grandes complejos de desarrollo. Un complejo de desarrollo es una inversión preferencial de inversión energética económica, así como importantes obras de infraestructura como presas de multifunciones, es decir, para generar energía eléctrica, abastecer de agua, control de inundaciones, el turismo, la navegación, la piscicultura, la agricultura, fuentes de trabajo sobre todo. Y un uso racional al mismo tiempo de los recursos del país no renovables como el petróleo, claro, el gas, que en lugar de estarlo enviando al extranjero para que no lo intercambien por papel, por divisas de papel. Claro, papeles. Sí, que el dólar que ahora está sobrecuestionado y está sobrevaluado y cada vez tiene menos valor. Totalmente. Aprovechémoslo para resolver nuestros problemas. Entonces, un complejo de desarrollo, por ejemplo, para el Valle de México, hablando de estos 6, es el que corresponde al Pacífico Sur, que es de la región del puerto de Acapulco a Puerto Escondido, Oaxaca. Aquí en esta zona tenemos agua suficiente para 150 millones de habitantes, que hoy día regresan al mar sin ningún uso. Y nosotros en el Valle de México con un destino de apocalipsis. Totalmente. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cómo hacerlo realidad? Primero, hay que desarrollar las grandes obras de infraestructura que se proponen para el Pacífico Sur. Entre ellas, por ejemplo, el proyecto que está muy próximo a este importante puerto turístico que se llama Papagayo-La Parota. Un proyecto que está cuestionado por una serie de intereses. Así es, otros. Mal. Y luego el río Metepec y el río Verde Atoyac en el estado de Oaxaca. En esta zona, una vez que ya se tenga el agua y la energía controlada, aprovechada, se empiezan a desarrollar nuevos centros urbanos, industriales, agrícolas, piscícolas. Es decir, son zonas para construir un México con nuevas perspectivas de bienestar y progreso. O sea, en el aspecto ecológico, por ejemplo, es precisamente uno de los argumentos centrales de las que detienen estas importantes obras innecesarias. Yo les quiero decir, como ejemplo, que todos esos grupos ecologistas como WWF, Greenpeace y todos los asociados, internos y externos, no cuestionan proyectos de los países desarrollados. Se dedican a detener obras de infraestructura importantes en naciones como México para que siempre estén en el plan de subdesarrollados. Italia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Japón, en fin, los países europeos occidentales ya optimizaron completamente sus obras de infraestructura. Nosotros en México, como las que conforman el Pacífico Sur, sus centros energéticos, o en el Golfo de México, la zona centro, el sureste, en fin, grandes obras que necesita México tienen que ser reimpulsadas para el beneficio de la nación y hacer a un lado a estos grupos. Que todavía se atreven a pedir donativos y muchos caen en ello. Es que tienes toda la razón, ingeniero. Finalmente no hay una visión más allá de, y pareciera ser que lo único que pretenden es que cuidemos los arbolitos, que reforestemos, pero no hay una visión de absolutamente nada más allá de. Vamos a ir a un corte, ingeniero, y vamos a regresar. Estamos en entrevista y estamos platicando del proyecto de País México Tercer Milenio. Regresamos. Jamais la pensée, et ce tatouage bleu témoigne de nos amours. Estamos en entrevista. Regresamos. Estamos en entrevista. Continuamos. Si elle le suit, il la fuit. Si elle le fuit, il la suit.
C'est ainsi, c'est inscrit, fait d'amour et de cris. Ya regresamos, estamos en entrevista. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Manuel Frías Alcaraz, autor de proyectos tan importantes, y este último el que nos viene a presentar del proyecto de país México Tercer Milenio. Ingeniero, estábamos platicando que desafortunadamente, déjeme decirlo así, estos ecologistas no ven más allá de una situación verdaderamente de país subdesarrollado. Bueno, así brevemente, Luis Alberto, lo que sucede es que ese proyecto que yo conceptué, planifiqué y elaboré cuando trabajé en el sector eléctrico, en el sector energético, las primeras ocasiones cuando yo recorría la zona, la región, la gente quería la obra. Las personas, los mexicanos que viven ahí, los guerrerenses, en el estado de Guerrero, en esa zona, son gente muy pobre, con muchas necesidades, muchas carencias. A grado tal de que en la zona existen, todavía hay caciques, en fin. Sí, es una situación terrible. Distorsión social. Bueno, sí. Pero en aquellos tiempos, te estoy hablando de mediados del decenio de 1980, las personas se entusiasmaban cuando yo llegaba. Vamos a crear trabajo, desarrollo. Yo les platicaba, ellos no pueden estar viviendo ahí en esos terrenos tan agrestes donde se va a formar el agua artificial. Sí. Hubo apoyo. Desafortunadamente, por cuestiones de trabajo y del gobierno, me pidieron que, en pocas palabras, me hiciera a un lado. No, sí, dilo Me claro. asignaron otras actividades. ¿Qué sucedió? El gobierno empezó a hacer una serie de estudios, de intereses. Imagínate, está a 30 kilómetros del puerto de Acapulco. Se ubica a 30 kilómetros al noreste del puerto de Acapulco, en el río Papagayo. El río del Papagayo es el que desemboca en Barra Vieja, pero de su desembocadura a donde va a estar el proyecto son 40 kilómetros hacia arriba. Va a formar un lago 11 veces la bahía de Acapulco a tan solo 30 kilómetros. Más para que se den una idea de la magnitud. De la dimensión. Permitirá generar suficiente energía que ahora llaman renovable, para mí sigue siendo energía hidroeléctrica, para suministrar a esa zona de México, Guerrero, parte de Morelos y parte del Distrito Federal. Sí. Garantizar el agua para siempre al puerto más importante turístico de México, Acapulco. Irrigar en la región más de 90,000 hectáreas. Acapulco no produce nada. Bueno, no sabemos nada legal. Claro, sí, por con supuesto. todo respeto. No, también. por supuesto, seamos claros y lo sabemos perfectamente bien. Entonces vamos a incorporar 90,000 hectáreas al riego entre el río de la Sabana y San Marcos. Se van a controlar las inundaciones tan catastróficas que cada vez ocasionan más daño. Claro, de los ríos, el desborde. La piscicultura, imagínate ese lago de 9,000, y hablando de números, de 9,600 millones de metros cúbicos para la piscicultura, el turismo, la navegación. Desde la presa se va a ver el mar, la laguna Tres Palos, este lago de agua dulce. Es una cosa, es una hermosísimo. La autopista México-Acapulco o Cuernavaca-Acapulco, ajá, sí. Ya está planificado todo y va precisamente recorriendo el embalse, el futuro embalse, el trazo. Y sobre todo, Luis Alberto, va a crear infinidad de fuentes de trabajo útil, actividades constructivas, trabajo productivo en contraposición a lo ilícito. Te va a generar riqueza. Te quiero dar un dato precisamente de que estos señores ecologistas y los líderes que se llaman sociales de la zona, una vez que ya vieron todo esto, pues vieron un negocio gigantesco. Sí, impresionante. Pero que es un negocio para México, no para ellos. Los habitantes, por indemnizarse, originalmente cuando yo hice los recorridos, eran menos de 1,000, porque no se puede vivir ahí, es una zona sumamente agreste. Totalmente. Hoy, Luis Alberto, son más de 25,000. Yo no sé de dónde salieron, ni cómo llegaron, ni en dónde viven, porque no se puede. Pero el gobierno ahora tiene que indemnizar a 25,000. Y en el aspecto de la ecología,
que sí van a afectar varias especies endémicas y que el lago que se forma iba a alterar el clima. Qué bueno que lo altere porque es un calor insoportable, entonces la evaporación lo va a hacer más fresco y agradable. O sea, hay una serie de contradicciones. Esa es una de ellas y muy flaca. Sí, y es que desafortunadamente, como tienen acceso a todos los medios de comunicación y hacen eco en cualquier medio, Claro. y proyectos como estos pues los empiezan a descalificar y se unen las organizaciones internas y externas y se hace un... O sea, la presión estuvo, sabemos que fue fuerte. Precisamente hace 15 días, en un periódico importante regional, ¿lo puedo decir? Sí, claro. La Jornada Guerrero, publicó un artículo mío, firmado por mí, Okay. donde nuevamente les digo en qué consiste el proyecto y los beneficios, su presupuesto y esto de andar, de decir que son ahora, en lugar de 1000 son 25 veces más y todas esas cosas. Y sobre todo, ante la situación actual de convulsión en la región, Sí. vamos a generar miles y miles de empleos útiles y productivos. Se va a dar una oportunidad a Acapulco para transformarlo como uno de los principales destinos a nivel mundial. No hay un lugar en el planeta, lo digo con todo conocimiento y respeto, que vaya a disponer como un enorme lago de agua dulce a tan solo 30 kilómetros del mar, es decir, agua salada, y la laguna de Tres Palos que se va a convertir en un puerto interior de agua salobre. Asimismo, todo el proyecto Papagayo, que es La Parota, como hoy se conoce, se combina o se conjuga con varias obras dentro de la bahía de Acapulco, como son 3 puentes marinos, es decir, en la bahía de Acapulco un puente colgante, otro en la bahía Puerto Marqués y otro en la isla Roqueta, una serie de circuitos de vialidad de altas especificaciones, libramientos, presas para el control de inundaciones, en fin, un desarrollo integral que van a transformar al principal puerto turístico de México en uno de los mejores destinos a nivel mundial. ¿Cuánto dinero se necesita? Que siempre hablan en dinero. Claro, lo primero que ves. $1,000 millones. Por los beneficios, esta inversión se recupera al año. Y es una obra para 100 años. ¿Hay algún lugar en internet, ingeniero, donde podamos consultar y volver a específicamente este proyecto de Guerrero? Sí, claro, Luis Alberto, está en el BLOG, en el blog, .friasgroup.com. Ahí dice proyecto, sí, su nombre correcto es Proyecto de Multifunciones Papagayo La Parota Guerrero. Es que es de multifunciones, no es una planta, no es una presa para generar energía eléctrica, no, es de varias funciones. Perfecto. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos platicando del proyecto de País México Tercer Milenio con su autor, el ingeniero Manuel Frías Alcaraz. Regresamos. C'est ainsi, c'est inscrit, fait d'amour et de cris. Estamos en entrevista. Regresamos. Estamos en entrevista. Continuamos. Si elle le suit, il la fuit. Si elle le fuit, il la suit. C'est ainsi, c'est inscrit, fait d'amour et de cris. Ok, regresamos. Estamos en entrevista. Estamos platicando con el ingeniero Manuel Frías Alcaraz, autor del proyecto de País México Tercer Milenio. Si se desarrollan las obras, ¿no? Para que te des una idea, hasta para 800 millones de habitantes, 800. No se trata de esa población, pero el potencial que se dispone. Se está proyectando ahí. Y el Valle de México con serio problema de colapso. Entonces el proyecto Papagayo La Parota que publicó la revista, lo han publicado otros medios de comunicación, pero el número de Energía Hoy. Ajá. Eso fue hace aproximadamente un año, en su número de junio-julio del 2010. Claro, sí. Y recientemente, como te mencionaba, el periódico La Jornada Guerrero lo retomó. Lo retomó. Y otros medios de comunicación lo han estado reproduciendo. No porque uno insista en que es una gran obra, no.
es una necesaria obra para el desarrollo del país y de la región. Si no la construimos junto con las siguientes grandes obras, que son más grandes que el Papagayo Ometepec y el Verde Atoyac y sus centros energéticos de Potosí, Zihuatanejo, el destino del principal centro político, económico y social de México está a la deriva. Entonces sí tenemos una directriz, eso es México Tercer Milenio, es una directriz de desarrollo, hacia dónde dirigirnos. Hay unas cuestiones o una frase que dice que quien no sabe a dónde va, todos los caminos le parecen igual. Claro. Pero nosotros los mexicanos, con este proyecto de país que se conforma con más de 70 grandes proyectos como Papagayo, los centros energéticos, los grandes distritos de riego como el Plan Hidráulico del Noroeste que comparten Nayarit, Sinaloa, Sonora, para incorporar más de 1.400.000 hectáreas al riego en los valles del río Yaqui, del río Mayo, en fin, y de esa forma lograr nuestra autosuficiencia alimentaria, las obras del sureste de México, desde los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos, Tonalá, Grijalba, Usumacinta, Candelaria, o sea, la mayor riqueza de la nación, hoy día prácticamente no se aprovecha y retorna al mar sin ningún uso. Y ya ves lo que sucede en el sureste con la ciudad de Villahermosa, por ejemplo, siempre están... Cuando llega la temporada de lluvia están completamente afligidos la población y varias personas haciendo negocio para colocar más costales. Así no se resuelven los problemas. Ingeniero, ¿se fusionarán los complejos estos de los que hablas? ¿Hay una fusión en algún punto, en algún momento que, finalmente son la visión y son la proyección del proyecto México Tercer Milenio? ¿Nos podías hablar un poco de esto? De cómo es que entre todos llevarían esta proyección hacia un nivel de vida totalmente diferente, hacia una proyección de país única. Sí, claro. O sea, los complejos de desarrollo que son del noroeste, del Pacífico, del noroeste, que incluye los estados del norte de Baja California, Sonora y el norte de Sinaloa. El del occidente, que es para ordenar el crecimiento del Bajío, la zona metropolitana de Guadalajara y los estados del centro occidente como Aguascalientes, Zacatecas. Incluye la región de la Bahía de Banderas al puerto de Mazatlán. Del Pacífico Sur, fundamental para el Valle de México, del puerto de Acapulco al puerto Escondido, Oaxaca. Del lado del Golfo de México está el Golfo Norte, que es del río Soto La Marina al puerto de Altamira, una región preferencial de inversión y desarrollo para desconurbar y ordenar el crecimiento de la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey y toda la región de la laguna ante los graves problemas de agua y de agua fundamental. Claro. El Golfo Centro, que incluye del puerto de la laguna de Tamiagua a Nautla, y del puerto de Veracruz al puerto de Alvarado, otras opciones que tiene el Valle de México hacia el Golfo de México. Y el complejo del sureste, la zona más rica de agua y energía de la nación, y una zona codiciada y al mismo tiempo privilegiada, pero abandonada. Es donde México dispone los grandes campos petroleros. Es una riqueza que debe de entenderse, que ya no es necesario, no es conveniente ni congruente seguir intercambiando esa enorme riqueza nacional de un recurso que a la naturaleza le llevó millones de años transformar la energía calorífica en energía petrolífera, por divisas de papel. El dinero, Luis Alberto, no es la riqueza de un país. No, por supuesto. Son sus recursos naturales y potenciales transformados con ingenio y creatividad por sus habitantes. Esa es la verdadera riqueza. Entonces, en el sureste, con 30 grandes obras de infraestructura para controlar completamente y aprovechar de manera óptima y productiva desde el río Papaloapan hasta el río Carrizal, se iniciará toda una construcción de un México nuevo y bien planificado en estas zonas, en estas 6 zonas preferenciales. Les digo preferenciales porque aquí vamos a disponer de suficiente infraestructura básica,
de agua y energía para impulsar centros urbanos o que crezcan los actuales en forma ordenada y bien pensada, con suficientes alimentos, suficiente energía, fuentes de trabajo, y que los jóvenes de hoy, las nuevas generaciones que ven un panorama gris, desolador, ante la falta de oportunidades, realmente se sientan orgullosos de ser mexicanos porque van a trabajar, van a estudiar y van a edificar una nación como pocas veces se ha visto en el planeta Tierra. Tenemos la capacidad, tenemos los recursos. ¿Qué nos falta? La voluntad, el esfuerzo de los gobiernos. La conciencia, ¿no? La conciencia, exactamente, Luis Alberto. ¿Cómo es posible, lo voy a decir con todo respeto, que el gobierno federal se enorgullece de estar derrochando, porque para mí es un derroche, el erario federal, en los recursos, el dinero, en una seguridad que así no es como se resuelve, porque no hay fuentes de trabajo para las nuevas generaciones suficientes, y los que trabajan en riesgo de que se queden sin empleo, preocupados por la familia, en fin, una distorsión social severa. Es una cadena la que se va haciendo ahí. Y nosotros, con toda esta riqueza, que yo hice una evaluación, es mucho menor desarrollar estos grandes proyectos que el costo que está equivaliendo la inseguridad con estas políticas de gobierno, claro, y todo lo que conlleva por cierre de empresas, y falta de inversión, temor a que extorsión, en fin, todo esto. Si uno suma todo el daño que se está generando, son gigapesos, o sea, son miles y miles de millones de pesos. El proyecto México Tercer Milenio para reiniciar la reconstrucción nacional, sanamente lo digo, real, tangible, una economía, como bien lo decíamos la vez anterior, una economía física, claro, que se siente, que te va a dar patrimonio, te va a dar riqueza, vas a pagar impuestos porque estás generando mucho trabajo, y tus habitantes, los mexicanos, nos sentimos orgullosos, tranquilos y seguros en nuestro país. No tiene precio. Esto no se compra en supermercados, no se vende la tranquilidad envuelta o empaquetada o la seguridad. No, esto es el ingenio y la creatividad que necesitamos. Estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, en el noreste de México, con una enorme riqueza de la cuenca del río Pánuco, la mayor ciudad industrial, orgullo hasta hace unos años, Monterrey, y catalogada la mejor ciudad de Latinoamérica, hoy está a la deriva, está en declive total por una serie de políticas de falta de conciencia, de empleo, y con un proyecto que está dentro de México Tercer Milenio, que yo intitulo Sistema Zen Valle Monterrey Golfo Norte, para aprovechar de manera óptima los recursos hidroenergéticos de la cuenca del río Pánuco e incorporar más de 400,000 hectáreas al riego entre Nuevo León y Tamaulipas, abastecer de suficiente agua y energía a las actuales y futuras ciudades como Monterrey, Saltillo, Monclova, en fin, Ciudad Victoria. No, Luis Alberto, está en crisis. Total. Y prácticamente se están abandonando. Si tú te das una idea, aquí en el Valle de México cada vez hay más gente del norte. Sí. Ya se vinieron, se está concentrando. O bien se van a otros lugares, al norte de Estados Unidos. No es posible que siga esta situación, este desequilibrio. Entonces, México Tercer Milenio es una alternativa real, tangible, para ofrecer una perspectiva diferente a los mexicanos que hoy nos sentimos agobiados y preocupados. Y sobre todo sin futuro. Y sin futuro para las nuevas generaciones. ¿Cuántas personas lo ve uno en donde quiera que va? Ya no puedes tú viajar tranquilamente en una carretera, por cierto. No, sabemos cantidad de historias de retenes, de narcorretenes, entre otras muchas cosas. Lo que pasa es que, fíjate, yo pienso que esta visión tan minúscula en la que hemos caído todos, esta falta de conciencia, esta falta de esperanza, ingeniero, porque sí es cierto, si tú me dices que yo deje de hacer algo, pues tendrías que, para hacerlo completo, digamos, en sentido de ayuda, tendrías que proponerme algo, pero hasta ahorita yo no había escuchado
de un proyecto con una visión general, global, tan importante como es esta, ¿no? Porque finalmente se van a reordenar las ciudades, se van a crear fuentes de empleo y bueno, y todo esto. Pero aquí hay dos impedimentos importantísimos. Uno, que mientras los señores ecologistas no entiendan, y sobre todo, yo creo que van a entender cuando se haga un debate. Ingeniero, ¿tú no has pensado en convocar un debate y debatir ideas y pensamientos en ese sentido? Claro que sí, Luis Alberto. Yo los invito a todos los opositores, ambientalistas y líderes sociales, narcotraficantes, opositores, a un debate de qué país queremos y cómo lo vamos a construir. Ya pasemos de los hechos, de las palabras a los hechos, pero con una directriz de beneficio y progreso nacional y compartido. Pues mira, vamos nosotros también, es un grano de arena, pero ojalá sea importante, ingeniero. Vamos a estar hablando de esto. Este programa se va a quedar como los demás toda una semana y nos vamos a encargar de que mucha gente lo tenga en una liga directa con el boletín. Ingeniero, yo quiero agradecerte profundamente y invitarte a una segunda charla. Dependiendo de tus actividades, nos ponemos de acuerdo para que sigamos hablando de esto porque es bien importante y fundamental. ¿Cómo no, Luis Alberto? Yo te agradezco todas las atenciones. No, solo quisiera hacer una pequeña reflexión. Por favor. México Tercer Milenio no es una ilusión, es una necesidad y es una directriz de desarrollo para los mexicanos. Hace unos días estuve en Estados Unidos y al exponer yo este proyecto, México, a la comunidad de ingenieros, en fin, en California, se entusiasmaron tanto que ellos quieren conformar un proyecto similar para Estados Unidos de América. Eso nos da una idea de que los mexicanos somos capaces de esto y de 1000 veces más allá. Claro. Somos universales. Totalmente. ¿A dónde nos podemos contactar contigo? ¿A dónde podemos tener más información y poder estudiar este proyecto? Hay 3 sitios de internet. Sí. El principal, donde están las obras, www.mexicotm, es decir, T de tercero y M de milenio, mexicotm.com. El segundo sitio es www.friasgroup.com, donde se exponen proyectos internacionales y teorías relacionadas con el universo. Y el tercer sitio es el BLOG, el blog, www.friasgroup.com. En este último están documentos sintetizados de varias obras de México Tercer Milenio, así como planteamientos de carácter ideológico, de evaluación de obras en energía en lugar de dinero, varios temas de carácter de interés no muy comunes, pero de interés que muchas veces no se dice. Entonces en esos 3 sitios, Luis Alberto, se obtiene la información que se requiere. Ok, y ahí si hay algún interés, porque vamos a hacer llegar esto nosotros a nuestros compañeros de medios de comunicación, productores, jefes de redacciones, de noticias, ahí se pueden contactar contigo. Sí. Para que si están interesados en alguna charla, bueno, pues tengan directo la comunicación contigo. Sí, Luis Alberto, ahí, o bien en un correo electrónico manuel.frias@mexicotm.com. Perfecto. Ingeniero, ¿algo más que se nos haya quedado que quieras agregar antes de terminar? Bueno, yo quiero hacer énfasis que las grandes obras de infraestructura, así como en el decenio de 1930, durante la Gran Depresión en Estados Unidos, se afrontó con todo un programa de construcción de importantes obras de infraestructura básica por toda la nación, por Estados Unidos, y fue la base para convertirlo en un líder mundial, económico y político. Hoy, ante la crisis que se avecina severa, también nuevamente económica, financiera, de los mercados bursátiles y todo eso, yo considero que la única forma de afrontarla con precisión y en forma constructiva es mediante la ejecución de grandes obras de infraestructura. Por ejemplo, en el caso de nosotros disponemos con México Tercer Milenio. Varias obras ya se han construido, pero
les repito, se integra con más de 70 grandes proyectos. Entre ellas tienen prioridad las correspondientes al Valle de México, para evitar que llegue a su ruina. Y este proyecto, que yo intitulo Chaucingo-Amacuzac Valle de México, permitirá dejar de extraer agua del subsuelo. Vamos a suplir ese recurso por agua superficial. También en el Valle de México el necesario aeropuerto internacional. ¿Dónde ubicarlo? Ahí lo explico, porque no donde dice el gobierno, porque lo único que se eran los sitios del gobierno, ya sea en el Paso de Texcoco o en Tizayuca, o ampliando el actual o el de Toluca, por ejemplo. Lo único que se va a provocar es una severa conurbación ante esta distorsión ya que se está agobiando, agravando en la nación. Sí, por supuesto. Y otros proyectos de relevancia muy importantes, pues es el Plan Hidráulico del Noroeste para incorporar 1.400.000 hectáreas al riego, además de generar energía hidroeléctrica y empleo, trabajo, más de 1 millón de empleos directos. El proyecto Papagayo La Parota dentro del complejo del Pacífico Sur, fundamental para apoyar los planes de ordenación y desconurbación del Valle de México. El sistema CEN Valle Monterrey Golfo Norte para restablecer la paz, el trabajo, la dignidad y el desarrollo en esos estados fundamentales para el progreso nacional. El sureste de México con sus 30 grandes proyectos, a fin de que ya no hagan negocio con las tragedias humanas. Es como yo lo veo. Entonces vamos a pasar de esos gastos onerosos, poco útiles, como es el excesivo en seguridad, claro, en gasto político, el gasto especulativo, el excesivo gasto burocrático administrativo, a un programa, a un proyecto de país correctamente definido, donde el empleo productivo y la actividad constructiva sean su eje. También es importante que se reflexione que México Tercer Milenio va a servir de ejemplo, yo lo espero, al menos así lo manifestaron estos señores en Estados Unidos, para que ellos conformen un proyecto similar en esa gran nación vecina de México. La idea central es afrontar, como lo acabo de explicar, con los mismos términos, con trabajo útil, productivo, en fin, la severa crisis que afronta Estados Unidos y el mundo, y precisamente prever la falta de alimentos, energía y agua a nivel mundial. Entonces, esto nos va a permitir a México, que hoy, convulsionado y con un futuro incierto, así como sus niños, sus jóvenes, las nuevas generaciones, en lugar de estar preocupados que qué van a hacer, mejor van a tener una perspectiva que los va a llevar a un nivel de desarrollo y bienestar que merecen hoy y siempre. No es una quimera, lo repito, es una necesidad por México, y unamos esfuerzos, medios de comunicación, sector gubernamental, privado, educativo, académico, y todos los inconformes en toda su abanico de toda clase ilícita, para construir ese México que deseamos. Es nuestra única casa. Nadie nos va a dar hospedaje ni alimentos en otro lugar. Esta es nuestra casa y tenemos que engrandecerla y sentirnos orgullosos de ella, Luis Alberto. Y quizás la única oportunidad, y ese es un llamado a la conciencia colectiva, porque sí creemos que en el ciberespacio estas ideas tienen que seguir sonando y tenemos que seguir creando conciencia, porque no hay otra manera de hacerlo. Ya basta de estar sufriendo de oportunidades. Nosotros ponemos y quitamos a los gobernantes. Sociedad, despertemos todos. Ingeniero, le agradezco muchísimo la visita, que no sea la última. Vamos a seguir hablando del proyecto de País México Tercer Milenio. Deliberadamente está completa y absolutamente de acuerdo. Muchas gracias, Luis Alberto, y muy amable por tu cordial y atenta invitación. Gracias. Hasta luego, amigos. Séparation des biens, mais résistance des corps. Pourtant, moi je sais bien qu'ils s'aiment encore. Esta fue una producción original de Deliberadamente Radio.